Bueno, buenos días, soy Carla Not, soy dietista nutricionista clínica, mi especialidad es la alimentación oncológica y por ende pues abrazo todo el tema de las MPN, ¿de acuerdo? A nivel alimentario. Pero, que no había activado el PowerPoint. Aquí, exactamente. De acuerdo. Entonces, bueno, mi aportación de hoy es intentar, sobre todo, mejorar la calidad de vida a través de la alimentación, es decir, un abordaje dietético seguro que permita a los pacientes de MPN mejorar la calidad de vida. Ahora, esto sería el contenido, de acuerdo, que trataremos hoy. Hay que tener en cuenta que a mí me gusta siempre marcar el contexto de lo que voy a hablar, pero los dos primeros puntos está claro que creo que todos los aquí presentes los entendéis, los domináis y sabéis de qué estamos hablando, pero bueno, siempre repito que me gusta englobar bastante. Luego ya iremos a la parte más específica, de hecho vamos de más a menos, ¿de acuerdo? Desde cuáles son los principales síntomas que impactan en la calidad de vida, cuáles serían las intervenciones no farmacológicas. Luego ya hablaríamos, yo le llamo dieta antiinflamatoria porque ha demostrado la dieta mediterránea poderse clasificar como tal cuando está bien ejecutada. Ya hablaremos de esto porque vivir cerca del Mediterráneo no implica ni mucho menos seguir un patrón mediterráneo. De hecho, se nos ha ido un poco de las manos. Y finalmente, el manejo dietético de los síntomas, ¿de acuerdo? He intentado resumir al máximo lo que serían los nutrientes o alimentos más interesantes para cada síntoma y, bueno, unas preguntas más habituales que hace tiempo pues, se preguntaron a la asociación y la verdad que reflejan bastante lo que el paciente expresa en consulta. Entonces, bueno, esto ya son obviamente la definición de las MPN. A mí lo que me gusta sobre todo destacar es que yo no me fijo tanto en el título, sino en lo que el paciente siente, en los síntomas que el paciente tiene. Estar englobado en un tipo u otro de MPN no implica que ese paciente tenga exactamente los mismos síntomas o las mismas molestias o sobre todo el mismo grado de fatiga, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos lo que os estaba comentando, que lo interesante desde mi punto de vista, al margen de la clasificación o el nombre, sería siempre los síntomas, ¿de acuerdo? Intentaré esto ser un poco breve, esto ya lo conocéis, es lo de, bueno, lo que serían las características que encontramos, ¿de acuerdo? Y luego los cambios que hay a nivel de sangre. Esos cambios que se pueden encontrar en analítica no siempre reflejan lo que el paciente te va a contar o cómo el paciente se va a sentir y tampoco es lo mismo, por lo que yo he experimentado, en mujer que en hombre la sensación, sobre todo el grado de fatiga, el prurito, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, aquí sí que lo veo bastante distinto. Entonces, ahora ya me meto un poquito en mi área, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una escala a nivel oncológico, hay muchas escalas para medir la calidad de vida de los pacientes según los tipos de neoplasia. Aquí esta nos va muy bien porque es específica para esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y tendríamos, bueno, pues todo el tema de los síntomas más evaluados. Entonces, esta sería la escala con la que hemos evaluado los síntomas. Y estos son los resultados de mayor a menor incidencia, ¿de acuerdo? Esto es lo que más se ve. Entonces, nada que no sepáis. Lo que yo más me encuentro es que, luego iré al detalle, pero que los síntomas muchas veces hacen que el paciente tenga una mala alimentación, una mala dieta. Como una persona se encuentre incide mucho, tanto a nivel de agotamiento como a nivel de ansiedad, etcétera, en comer mal. Entonces, obviamente, derivada de esa fatiga tenemos una inactividad, puede haber sobre todo problemas de peso, luego ya hablábamos de la famosa bruma mental, niebla mental, que también es bastante habitual, y todos los síntomas, que bueno, algunos ya son más de abordaje médico, pero todo lo que sería peso. Aquí sale pérdida de peso, pero yo me he encontrado bastante aumento de peso también, por los síntomas que os comentaba al principio, especialmente en mujeres. Entonces, ¿qué tendríamos que, bueno, perdón, que quiero destacar como conclusión? Vamos a ver si esto sé hacerlo. No. Me cuesta. Bueno, da igual. Ahí en conclusiones, lo importante que se sacó de este estudio es que hay una gran, o sea, que los pacientes tienen mucha capacidad de mejora de la calidad de vida. Eso es lo más importante realmente, o sea, se puede abordar desde intervenciones no farmacológicas estos tipos de síntomas. Entonces, a mí esto de hecho es de un estudio, ¿de acuerdo? Si alguien tiene interés, todas las referencias las tengo, pero me ocupaban ya mucho y quería que fueran como más limpio. A ver, aquí tendríamos lo que serían las intervenciones no farmacológicas, todo aquello que yo puedo hacer desde un punto de vista no clínico para mejorar la calidad de vida.
Entonces, dentro de la carga sintomatológica de la enfermedad tendríamos el abordaje físico, que se os comentará pues más adelante. Luego tendríamos la parte cognitiva, para lo que hablábamos, toda esa sensación de bruma mental, etcétera, y la parte emocional. Entonces, mi parte, de acuerdo, ya la he marcado allí en verde, que sería sobre todo microbioma y estado nutricional. ¿Por qué? Y ahora voy a remarcar esto bastante. Aquí, este apartado alimentario puede relacionarse o suele coexistir con la parte de depresión y ansiedad, porque la depresión y la ansiedad se retroalimenta negativamente con todo lo que sería la alimentación. De hecho, no se sabe muy bien, un estudio demostró que si es el huevo o la gallina, que las personas en un estado depresivo tienden a la malnutrición o la propia malnutrición lleva a un estado depresivo por falta de determinados nutrientes. Lo que sí que se sabe es que es muy habitual que vayan de la mano, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, la ansiedad altera totalmente el patrón alimentario de una persona. Puede comer, o sea, literalmente puede quitar el hambre o puede abrir el apetito. Entonces, pues según cada paciente también hay que abordarlo. Y luego, dime. Ah, perdón. Perdón. Sí, yo hablo rápido, totalmente de acuerdo. Vale, voy a intentar ir más poco a poco. Mira, hay uno de respiración. Yo respiro muy mal. Te enseño cómo respirar. De acuerdo, vale, intentaré ir más pausada. Me va a costar muchísimo. Lo que os comentaba, que el estado nutricional y el estado psicológico del paciente está muy relacionado. Luego tendríamos todo lo que es la microbiota o el microbioma, ¿de acuerdo? Que para que os hagáis una idea, a mí me gusta mucho explicar esto, en el intestino, ¿de acuerdo? Tenemos más bacterias que células en todo nuestro cuerpo, para que os hagáis una idea del número de bacterias que hay. Esta microbiota, este microbioma, es, ¿cómo os lo diría? Es totalmente dependiente de lo que tú comes o bebes. ¿Qué quiere decir? Que si las bacterias, ¿de acuerdo?, no son omnívoras, no comen de todo. Una bacteria come un tipo de azúcar, otra bacteria un tipo de fibra, otra bacteria un tipo de proteína. Entonces, si por transgresiones dietéticas yo dejo de comer alguno de estos alimentos, esta cepa bacteriana muere y no vuelve, salvo que nosotros lo suplementemos. Es decir, no tiene esa capacidad de decir, ay, no me gusta el entorno, volveré más adelante. No, desaparece. Entonces, cada vez que nosotros, por una mala alimentación, perdemos determinadas cepas bacterianas, vamos dejando, como yo diría, imaginaros, no sé si os acordáis de esos garajes gigantes tipo campas, ¿no?, que aparcan muchísimos coches, pues vamos dejando agujeros, plazas vacías, que normalmente la bacteria que lo ocupa se la conoce como bacteria oportunista. ¿Qué quiere decir? No significa, en términos clínicos, una infección digestiva, ni mucho menos. Significa que las bacterias que yo tenía habían establecido una relación simbiótica conmigo, que es, tú cuidas mi intestino y yo te alimento y te doy cobijo. Esa es la simbiosis que tenemos en todo el intestino. Las bacterias oportunistas no vienen con ese mensaje. Oportunismo es, me meto dentro y, bueno, tengo casa, hago lo que puedo, pero no tengo una relación simbiótica con mi huésped. Entonces, ¿qué ocurre? Para que os hagáis una idea, el 80% de la serotonina de nuestro cuerpo se genera a nivel digestivo. 80%, ¿de acuerdo? Y esto es gracias a las bacterias de nuestro intestino. Son las mediadoras para la producción de este neurotransmisor. Si yo no tengo, por eso os comentaba que la depresión y la malnutrición no se sabe muy bien quién va primero, solo se sabe que están muy relacionadas. Entonces, el estado microbiótico de mi intestino es muy importante y siempre que yo haga, y esto lo veréis más adelante, siempre que yo haga transgresiones dietéticas, ahora dieta cetogénica, ahora ayuno intermitente, ahora batidos verdes, ahora estoy literalmente
matando cepas bacterianas que no van a volver salvo que yo lo suplemente, no se regeneran automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante porque normalmente en un contexto de enfermedad el paciente hace muchas transgresiones dietéticas para intentar mejorar. Entonces, aquí tenemos, de acuerdo, del mismo estudio, lo que serían las fases o lo que más se evaluó, de acuerdo, que vendría a decir que en una primera fase, que es lo que yo hago en consulta, evaluar al paciente, historia clínica, donde explica pues, todos los síntomas, su estado general, etcétera, historia dietética, hago como un escáner de cómo está comiendo este paciente, y, en última instancia, estudio antropométrico, evaluar lo que sería peso, grasa, músculo, todos los depósitos del cuerpo. Esto sería que con estos datos generamos una dieta personalizada, ¿de acuerdo?, adaptada al paciente, y luego la fase 2 es lo que se llama, lo que yo le llamo el seguimiento, pero se conoce como adherencia. ¿Adherencia qué quiere decir? Seguro que muchos aquí por 1000 motivos habéis hecho una dieta que a las 2 semanas la habéis dejado. Eso significa que no tenéis adherencia a esa dieta. No pasa nada, no juzgo los motivos. Simplemente, bueno, igual que puede pasar con una rutina deportiva, con un profesional, no hay adherencia. No puedo seguir con ello. Claro, hacer cambios dietéticos sin hacer un seguimiento no tiene sentido. Si no hay adherencia no sirve de nada, ¿de acuerdo? Y también destacar que hay un par de suplementos que sí que tienen evidencia y realmente yo también he visto un par más que funcionan bastante bien, que, bueno, ha demostrado reducir, ¿de acuerdo?, síntomas. En aminoácidos, luego entraré al detalle también, porque también hay mucha idea de batidos de proteínas, suplementos de proteínas, y no sirven esos tipos de suplementos, ¿de acuerdo? Unos aminoácidos bien dados en un contexto clínico, hablamos de un sobrecito que no pesa ni 1 gramo. Son los aminoácidos puros necesarios para el cuerpo. No hablamos de macrodosis ni mucho menos, porque ¿qué es lo más importante? No dañar hígado, que ya muchas veces es un efecto colateral en esta enfermedad, y no dañar riñón. Con lo cual las macrocargas de proteína, luego hablaremos, no son interesantes. En resumen de lo que serían las intervenciones no farmacológicas, sería un 3, pero ahí puse un 1, ¿qué es lo más importante que se ha visto? Que siempre que nuestro objetivo sea mejorar la inflamación crónica del paciente, ahí es donde mejoraremos los síntomas. ¿Por qué digo esto? Porque está demostrado que un estado inflamatorio es muchas veces la antesala de cualquier tipo de cáncer. Un estado inflamatorio, ¿de acuerdo?, hace que el cuerpo genere más mutaciones, hace que el cuerpo genere más copias con errores, que bueno, deja de ser una mutación, y hace sobre todo lo que sería que los tejidos tengan una peor calidad. Entonces, siempre que el abordaje se incida, en la inflamación crónica, es donde veremos las mejoras. Por ello, precisamente, mi mayor incidencia a nivel de alimentación es en dieta antiinflamatoria. La dieta mediterránea bien ejecutada es de por sí una dieta antiinflamatoria, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Y antes se lo comentaba Peter, hace, no me acuerdo ya si es 2 o 3 años, o más, creo que más, ¿no? Porque en prepandemia, no. Si era prepandemia, hace 6 o 7 años, he hecho varias colaboraciones con el ICO, el Instituto Catalán de Oncología, y estábamos intentando vincular lo que sería un estudio que había en Norteamérica sobre el índice inflamatorio de los alimentos. Querían otorgar, o sea, ellos otorgaron, mejor dicho, ya venía hecho, a cada alimento una capacidad inflamatoria. Y querían vincular esa base de datos que ellos tenían con nuestra base de datos de alimentación mediterránea y cáncer, ¿de acuerdo? Que normalmente es el estudio Predimed. Entonces, ¿qué vieron? ¿No? Que efectivamente, para la sorpresa de ellos, para nosotros era bastante evidente, lo que nosotros consideramos saludable a nivel de dieta mediterránea, a ellos les salía una relación positiva en alimento antiinflamatorio.
Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que por ende, una dieta mediterránea es una dieta antiinflamatoria. Luego hablaremos de si está bien ejecutada o no la dieta antiinflamatoria. ¿Cómo funciona? Porque muchas veces, al menos en mi mundo, en el mundo de la nutrición, hay mucho intrusismo, mucho influencer, mucho iluminado, que dice muchas cosas, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es que genera mucha confusión y luego es, bueno, antiinflamatorio sin saber exactamente por qué. ¿Dónde está la química de todo esto? Está en lo siguiente. Una dieta antiinflamatoria se basa en modular las citoquinas del cuerpo, ¿de acuerdo? Las citoquinas intervienen en mi cuerpo, sobre todo mediando en dolor, mediando en inflamación y, lo que os comentaba, unas citoquinas elevadas es la antesala del desarrollo de las neoplasias. Pero no solo eso, se retroalimenta. Cuando una persona, sobre todo esto yo lo veo en otros tipos de cáncer, ¿no? El tumor es capaz de segregar sus propias citoquinas para generar un estado más inflamatorio en el cuerpo, es decir, es capaz de cambiar la química a su alrededor para favorecerle a él mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, y si queremos complicarlo más, el propio tejido adiposo, la grasa corporal en exceso, hablamos ya de obesidad, también es capaz de producir citoquinas inflamatorias. Por eso hay mucha enfermedad inflamatoria con la obesidad, porque se ha visto esto, que la grasa que antes se pensaba que era un depósito, se ha visto que también es capaz de modular citoquinas para generar un entorno más propicio para ellas. Tremendo ya esto. Entonces, dentro de las citoquinas, ¿de acuerdo?, tendríamos que tienen que ser creadas. Yo no como citoquinas, yo como alimentos que generan una base y a partir de esa base el cuerpo produce unas citoquinas u otras. Ejemplo, con el ácido araquidónico yo tengo una enzima, que es la COX, la ciclooxigenasa, que genera prostaglandinas, ¿de acuerdo?, inflamatorias, luego hablaremos. Resumen, si a mí me están diciendo que los alimentos que incrementan, o sea, literalmente, si hay alimentos que yo como y suben el ácido araquidónico en mi cuerpo, yo tendré un estado más inflamatorio. Alimentos que hagan esto serán proinflamatorios. Y luego veremos los contrarios. Si tenéis dudas, después sentiros libres de preguntar lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Esto sí que parece un poco raro, pero lo voy a simplificar muy rápido. Omega 6 y omega 3 os suena, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes estos dos ácidos grasos? Por un solo motivo. Hay una síntesis endógena insuficiente. Es decir, nuestro cuerpo no produce las cantidades necesarias, ni mucho menos, con lo cual solo puedo obtenerlos de la alimentación, de ninguna otra manera. Por eso se les conoce como ácidos grasos esenciales. Los demás, yo tengo enzimas para ir haciendo cambios químicos a nivel de enlace y producirlos. Con estos dos, no. Entonces, cuando yo ingiero omega 6, tengo en mi cuerpo unas enzimas, en concreto, vamos a ir al malo directo, ¿no?, de omega 6 a ácido araquidónico, yo tengo una enzima que se llama desaturasa 5, que se encarga de producir unas citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, no hace falta saber los nombres, proinflamatorias. Y además, ojo, porque el omega 6 es lo que dicen, no hay que eliminarlo de la dieta, ni mucho menos, porque también es antiinflamatorio. Dices, ostras, ¿cómo puede ser? También produce el famoso diomogamalinoleico, ¿de acuerdo?, que hace prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos de la serie 1, que sería antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, tendría una dualidad y es necesario, ojo. Ahora veremos cómo se relaciona. Luego yo tendría el omega 3, ¿de acuerdo?, que produce dos ácidos grasos, que sería el EPA, eicosapentanoico, y el DHA, que es el docosahexanoico, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que yo, con el EPA, que es muy famoso a nivel de suplementos, obtengo citoquinas de las series 3 y 5, antiinflamatorio, y
El DHA, que no produce en este aspecto nada, lo que se ha visto, y esto es relativamente reciente, hace un par de añitos, que tiene la capacidad de inhibir esta producción de aquí. Es decir, el DHA inhibe el paso de omega-6 a ácido araquidónico, con lo cual es un antiinflamatorio indirecto. Importante a destacar, ¿cómo tendré yo una situación inflamatoria o proinflamatoria siempre que haya más producción de esto versus producción de los de color verde? ¿De acuerdo? Entonces, ahora veremos cómo se traduce esto en alimentos, pero voy a destacar también algo que bueno, yo lo veo muy lógico, pero no se ve tanto. Para pasar de omega-3 a EPA o a DHA hacen falta unas enzimas, unas elongasas. ¿Qué ocurre? Normalmente hay una parte de la población que a nivel genético no hace este paso. Entonces ya de por sí tendrá propensión a generar enfermedades inflamatorias. Luego, en contexto de enfermedad, también puede inhibirse este paso. Y en contexto de polimedicación, es decir, que personas que toman muchos fármacos, también se inhibe este paso. Por eso, si os habéis fijado, ahora ya hay directamente suplementos de EPA y DHA. Antes solo se veía omega-3 y ahora no, ahora ya nos los dan separados. Siempre es mejor, en contexto de enfermedad, tomar directamente sus metabolitos, no jugársela con si este paso está hecho o no está hecho. Entonces, traducción y simplificación. Es importante, ¿de acuerdo?, que es importante que el omega-6 y el omega-3 estén en equilibrio. Dices, ¿por qué? Si el omega-3 son todo ventajas. A ver, un exceso de omega-3 es una capacidad de desangrarme más fácilmente, o sea, para haceros una idea, un mes antes del parto de una mujer no se aconseja el consumo de omega-3. Imaginaros la capacidad que tiene, y esto está publicado, con lo cual siempre tienen que estar en equilibrio. El omega-6 tiene una capacidad también de agregación plaquetaria, es decir, lo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, lo que veríamos es que este equilibrio, ahora viene lo importante, a nivel de dieta mediterránea solía ser 5 versus 1, es decir, 5 partes de omega-6 por una parte de omega-3. En contexto de enfermedad inflamatoria se aconseja 1 frente a 1, una relación de iguales, mismo consumo de omega-6 y mismo de omega-3. ¿Problema? ¿Cuánto se está haciendo habitualmente? 25 o 15 partes de omega-6 por una de omega-3 es lo que hacemos actualmente. Por eso digo que lo que está sobre el papel de dieta mediterránea, que nos dicen 5 a 1 es interesante, pero estamos muy, muy lejos, ¿de acuerdo? Omega-3, ¿dónde se encuentra? Pescados de aguas frías, ¿de acuerdo? Es necesario, de hecho el omega-3 hemos de recordar que no le gusta el calor, no le gusta el sol, ¿de acuerdo?, la radiación UVA, y no le gusta aparte de la luz, la temperatura y el oxígeno, la oxidación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto, me acuerdo que me lo explicó una visitadora médica que decía, muchos de los laboratorios que producen omega-3 en septiembre regalan mucho a los profesionales. Mira, toma un frasco, no sé qué, porque saben que en verano se estropea. No por nada, pero porque no suele, por ejemplo, en este país, quien compre omega-3 o aceite de linaza en la nevera. Así de simple. No sobrevive un verano, ¿de acuerdo? Tiene que envases opacos, omega-3 en nevera y lejísimos del sol. Pero también aplica para el aceite de oliva. O sea, guardado en un armario, que no le entre luz y obviamente fresco. Si nos vamos en agosto de vacaciones, meter el aceite de oliva, por favor, en la nevera. Con el aceite de linaza es peor porque es mucho, mucho más sensible. Luego, omega-6 está en todas partes, alimentos de todo tipo, proteicos, frutos secos, etc. Y derivados lácteos, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver que es mucho menos habitual consumir omega-3 que omega-6, aquí hay mucho esfuerzo. También tenemos un problema añadido,
y es la contaminación de los océanos y los mares. ¿Qué ocurre? El omega 3, sobre todo, estaba en lo que se llaman grandes pelágicos, el atún, el bonito, el emperador, el pez espada. Actualmente, estos animales que están tan arriba en la cadena trófica, quiere decir que bioacumulan muchos más metales pesados y muchas más dioxinas. El mar está lleno de dioxinas, ¿de acuerdo? Es decir, es un subproducto de la industria del plástico y, bueno, hay microplásticos en todas partes, o sea, dentro de nuestro cuerpo, nuestro aparato reproductor está en todas partes. Entonces, dentro de los pescados, lo que se suele recomendar, yo directamente lo suplemento, no os voy a mentir, porque también a veces el pescado que tiene una mejor calidad de omega 3 es el pescado azul pequeño, la anchoa, la sardina, el boquerón, la caballa. Es un pescado que a veces no gusta, es un pescado difícil de encontrar, caro, cansa. Tú no puedes comer boquerones cada día. Son pescados que, anchoas, te comes 3. El salmón, volvemos a lo mismo. Hay que recordar que el 80-90% del salmón es de acuicultura, de piscifactoría, cebado con pienso, crecimiento rápido. No me sirve. ¿Por qué tiene omega 3 un salmón? Porque está en aguas frías y porque nada a contracorriente. Es un animal que tiene que generar ese ácido graso con movimiento, no dando vueltas en una pecera gigante. Entonces, lo mejor es suplementarlo directamente o incidir mucho en este pescado de tamaño pequeño, pero repito que a veces la gente te dice, no llego con esa aportación. Otro tema, de acuerdo, que dices, ácidos grasos, vale, lo entiendo, la familia de la grasa, bien. Pero hay que entender una cosa muy importante. El azúcar, el metabolismo glucídico, se interrelaciona directamente con el metabolismo lipídico. ¿Cómo? Cuando yo hago picos de insulina, como algo con azúcar, activo automáticamente las desaturasas, la máquina de producir ácido araquidónico. Toma ya. O sea, es lo que se llama un efecto indirecto. Entonces, ¿qué es muy importante en cualquier tipo de dieta antiinflamatoria? El azúcar tiene que estar fuera. Fuera o muy, muy absorbido de forma lenta. Esto sería lo que se llama dieta de bajo índice glucémico. Alimentos que impactan muy poco en sangre a nivel de azúcar. ¿De acuerdo? Quiere decir que no sirve de nada que yo coma muy sano si luego meriendo un donut. Pero en cambio, yo puedo hacer, que incluso lo digo, oye, el dulce poquito, fraccionado, junto dentro de la alimentación, por ejemplo, un bombón de postre o con el café no hace un pico de insulina. Un bombón solo a media tarde sí hace un pico de insulina. ¿Por qué? Porque hemos de entender que los demás alimentos, sobre todo fibra, proteína y grasa, ralentizan mi velocidad, la capacidad que yo tengo de absorber, porque son más difíciles de digerir. El azúcar pasa solo prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ese azúcar lo diluyo con otros alimentos, lo absorberé mucho más poco a poco que si yo lo tomo de forma aislada. Por eso, y ahora esto es un poco raro de decir, engorda menos un plato de pasta que delante lleva una ensalada que un plato de pasta sin la ensalada, pese a que lo primero tiene más calorías, porque dices, ensalada y pasta son más calorías. Sí, pero si yo mezclo el hidrato con la fibra, lo absorbo mucho más lentamente. No hago picos de insulina pese a comer la misma cantidad de pasta. Eso es muy importante en dieta mediterránea. La dieta mediterránea ha tenido siempre mucha fibra. Por ejemplo, la pasta, que aquí estamos muy pesados con el tema integral para los picos de azúcar, etcétera, que es muy sano. En Italia, básicamente, se hace al dente y tiene un secado de muchos más días, la pasta, ¿de acuerdo?, que no aquí en España, que es un secado rápido. El hecho de que tengan la pasta secando tantos días y el hecho de cocerla al dente hace que la absorba mucho más lentamente. Por eso Italia tiene menor incidencia de obesidad y sobrepeso que España, porque pese a comer muchos más hidratos, los cuecen muchísimo mejor y son de otro tipo de otra base, ¿no? Entonces, eso también es muy importante.
Pero recordemos que el azúcar interfiere en esa capacidad mía es decir, no sirve de nada que yo consuma perlas de omega 3 a diario acompañadas de dulces durante el día, ¿de acuerdo? Resumen de lo que sería dieta antiinflamatoria. Serie omega 3 sube citoquinas antiinflamatorias, 1, 3, 5. Dieta baja en ácidos grasos saturados, carnes rojas, bollería, natas, sobre todo quesos, ¿de acuerdo? Embutidos, que aquí se come mucho embutido. El embutido no es sano, no hay por dónde cogerlo. Da igual si el cerdo es ibérico, no sirve, ¿de acuerdo? Luego se enfadan, pero no. Esto bajaría las citoquinas proinflamatorias, ¿de acuerdo? Grasas trans, no sé si las conocéis. Si yo cojo una patata ecológica súper buena y la frío en aceite de oliva ecológico de prensión en frío, es decir, lo mejor de lo mejor, genero igualmente grasa trans, ¿de acuerdo? Las grasas vegetales a altas temperaturas, ¿de acuerdo? O bien hidrogenadas, luego explico qué es, generan grasas trans. O sea, yo obtengo una grasa que se comporta igual que la del queso o la de la carne roja de freír un vegetal en una grasa vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, no todo lo malo viene del mundo animal. Yo puedo producir esas grasas de algo muy saludable en mi casa. Y es lo que ocurre con las margarinas, que cogen grasas vegetales que quieren que estén sólidas a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Y entonces las hidrogenan, las bombardean, ¿de acuerdo?, con hidrógenos a nivel de... Es una cadena química más compleja en la industria alimentaria. Entonces, esa grasa que sea... O sea, para que me entendáis, una grasa insaturada, un omega 3, si vosotros lo vierais, es muy flexible, es un ácido graso que circula muy bien por todos los recovecos y sobre todo los capilares sanguíneos pequeños de mi cuerpo. Una grasa saturada o trans es una pieza de Lego, dura, es decir, si no encaja, no encaja y son las más propicias a pegarse a mis arterias y a generar inflamación, por supuesto. Entonces, la margarina, que la han bombardeado para que sea sólida como la mantequilla, que la mantequilla es una grasa saturada, por mucho que la margarina te ponga que viene de aceite de oliva y que es rica en omega 3, se va a comportar igual que una grasa saturada, aunque no lo sea, porque es trans, su forma química es rígida, no circula. Entonces, eso es una cosa que hay que vigilar. Importante también, que ya lo hemos dicho, es que la dieta tenga un bajo índice glucémico, baja en azúcares, ¿de acuerdo? Aquí un detalle con el índice glucémico para que lo entendáis. Esto me lo dice mucho la gente. Creen que el pan integral engorda menos que el pan blanco, cuando tienen exactamente las mismas calorías, incluso un poco más el pan integral, porque es íntegro, tiene absolutamente todo lo del cereal. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? En que el pan integral se va a absorber más lentamente porque tiene un anclaje con la fibra, ese azúcar viene anclado a la fibra y mi cuerpo tiene que trabajar con sus enzimas, cortar ese enlace y absorber por separado los nutrientes. Eso le retrasa mucho el proceso de absorción, con lo cual el azúcar entra de una forma más escalonada. Para que os hagáis una idea, el arroz blanco, el de toda la vida, el bomba, el de las paellas, tiene una velocidad de 80, 80 y algo. Eso es Fórmula 1, entra rapidísimo ese azúcar en sangre, ¿de acuerdo? El arroz integral tiene una velocidad de 50. Es como la pasta integral, aproximadamente. Pero es que el arroz salvaje tiene una velocidad de 35. Es como comer lentejas. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que aunque el arroz salvaje y el arroz de las paellas tenga las mismas calorías, el primero me hará un pico de azúcar y el segundo tardará el doble de tiempo, unas 2 horas, y no podrá hacer pico de azúcar porque tendrá mucho trabajo mi cuerpo para digerirlo. Entonces, eso es muy importante en los picos de azúcar. Los integrales o no refinados son por esto.
Y en última instancia, obviamente dieta de bajo índice glucémico estimula poco la insulina. Una insulina poco estimulada significa menor lo que sería el factor de crecimiento de la insulina, que es un péptido que es muy proinflamatorio. De hecho, en oncología es muy típico controlarlo y es un poquito también a veces la antesala, lo genera el propio tumor, etcétera. Con lo cual, este péptido, que también es necesario para el crecimiento, pero cuando estamos creciendo, no de adultos. Y ya último, lo que se llama el balance oxidativo. Es muy importante tener mi balance oxidativo neutro. No tengo que ir muy pasada de antioxidantes, porque los antioxidantes, pese a ser muy necesarios, son, ¿cómo lo diría? Se llaman especies reactivas, son muy reactivos, ¿de acuerdo? El cuerpo tiene que tener en equilibrio el prooxidante con el antioxidante. Muchos antioxidantes también hacen daño a nivel corporal, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber un equilibrio y por eso la suplementación en general tiene que estar pautada por un profesional. No comprar frascos de antioxidantes a lo loco, porque repito que es dañino. De hecho, en otros estudios que hubo, un estudio sobre cáncer de pulmón, se suplementó con antioxidantes directamente en pastilla a los pacientes y empeoraron. O sea que no es positivo cuando nos pasamos. Esto sería el resumen de dieta inflamatoria. Ahora vamos a los detalles. Esto es un poco denso, que cada uno se fije en lo que más le interesa o en el sentido de los síntomas que tiene, ¿de acuerdo? Siempre de base, en el manejo dietético de esta enfermedad, siempre dieta antiinflamatoria de base, ¿de acuerdo? Que es lo que ya hemos comentado, que era la diapo anterior, que sería una dieta mediterránea bien ejecutada, que también hablaremos. Entonces, para fatiga, ¿de acuerdo? Suplementar con tirosina y taurina da muy buenos resultados. Yo misma lo he probado en consulta y la verdad que ha dado muy buen resultado. También buen resultado tirosina con la sensación de falta de concentración o niebla mental, ¿de acuerdo? También, ojo, si yo tengo que estos dos van un poco de la mano y aquí también me está hablando de unos derivados proteicos, puedo encontrar una suplementación de aminoácidos que ya los traiga todos, no comprarlo todo por separado, ¿de acuerdo? Para el dolor óseo, antiinflamatorios naturales, la cúrcuma, ¿de acuerdo? Y esto está ampliamente demostrado, la cúrcuma, cuyo principio activo es la curcumina, para una correcta absorción tiene que ir con pimienta, piperina, ¿de acuerdo? Y esto en suplementos más buenos o simplemente comprando vosotros mismos en polvo, tenéis que mezclarla. Y incluso en infusiones buenas, no me refiero a las de súper, me refiero a casas buenas, ayurvédicas, etcétera, mezclan la cúrcuma con la pimienta. En India es muy común, ¿de acuerdo?, estas mezclas. Y con la canela. Para la sudoración nocturna, pasiflora y salvia, pero ojo, no hincharse a infusiones de pasiflora y salvia a partir de las 7 de la tarde, distribuido durante el día. Y el control del sodio. Cuanto más rica en sal sea mi dieta, más capacidad tendré yo de acumular líquidos. Dieta baja en sodio y lo que os decía, estas infusiones que son muy buenas a nivel de regulador de la sudoración. Incluso funcionan brillantemente con sofocos en mujeres menopáusicas. Para la saciedad precoz, aquí hay un error muy habitual y es que la gente come, esto lo entendemos, comer poco y a menudo, pero mete mucha caloría. Como diciendo, como el paciente está comiendo poco, que cuando coma tenga mucha caloría. Peor, tienen que ser densidades calóricas medias. Si le metemos algo muy calórico, tipo, mira, pan con crema de cacahuete, no sé qué, tardará mucho más en tener apetito. Lo que tenemos que acostumbrar al cuerpo es a que lo pueda digerir fácil, ¿de acuerdo? Ingestas suaves y fraccionadas, no ingestas muy calóricas. Luego tendríamos para el prurito, ¿de acuerdo? Que esto lo conocéis básicamente,
Algo que funciona muy bien es el omega 7. El omega 7 no sé, bueno, parece muy nuevo, pero es el ácido palmitoleico de toda la vida. Es brutal, se da yo lo he visto en enfermedades que cursan con síndrome de Sjögren, por ejemplo, que cursa con mucha sequedad de la piel. ¿Por qué es importante el palmitoleico u omega 7? Sale del espino amarillo, sale de una planta, ¿de acuerdo? No es de origen animal. Ha demostrado una capacidad regeneradora de la piel muy importante. Hay que entender que el prurito que yo tengo por la enfermedad no es una deshidratación de la piel, no viene por ahí, pero yo puedo estropear la piel, pues rascándome o con temperaturas más calientes o frías, con lo cual una capacidad de regeneración alta de la piel va a mejorar mucho esa calidad de la piel. Vitamina A y E, indispensable para cualquier piel y mucosa, pero indispensable de libro. Y magnesio también, porque el magnesio regula mucho la sensación ¿cómo os lo diría? Cuando me pica mucho algo, me pongo nervioso. El magnesio es capaz de regular, el buen magnesio, esa sensación. Y es importante tomarlo por la noche, ¿de acuerdo? Que es incluso cuando más todo lo que son dolores, picazones o molestias se exacerban siempre por la noche. Para el malestar abdominal, lo que serían plantas carminativas, es decir, plantas que ayudan a que si yo tengo, derivado de alguna espleno o hepatomegalia, es decir, que los órganos están más agrandados, si yo tengo alguna molestia, acumular gases es muy doloroso. Aunque parezca mentira, hay gente que ha ido a urgencias por dolores de gases y duele mucho. Enzimas digestivas, ¿qué quiere decir? Si yo no estoy, las enzimas digestivas ayudan a que yo pueda absorber mejor. Si yo como y veo que me hincho, significa que no estoy procesando bien esos alimentos o que la flora intestinal que yo tengo no es la adecuada. ¿De acuerdo? Esto es un signo muy evidente de que la flora está fermentando. Entonces, quiere decir que las bacterias que yo tengo no son las correctas. Con un tratamiento dietético adecuado se reduce flora, se cambia flora y el resultado es óptimo. Para todo lo que sería la hepatomegalia es muy importante mejorar la calidad de este órgano. ¿Cómo? Alimentos coleréticos. Coleréticos son aquellos que ayudan al drenaje del hígado, ¿de acuerdo? Que hay que vigilar y no es lo mismo colagogos, ¿de acuerdo? Que esos irían más hacia la vesícula. Si yo tengo piedras en la vesícula, nada de tomar ese tipo de, no estos, los que ya no he puesto aquí, de alimentos. Alcachofa, chicoria, endivia, escarola, un truco, todo aquel alimento que sepa amargo. Este quinto, ¿cuál es el quinto, no? El quinto sabor que dicen, el umami, todo lo que sepa amargo en boca es de por sí, bueno, rico en taninos y suele ser colerético. Si os fijáis, es que, bueno, no hay ningún alimento que sea rico, si no le ponemos algún arreglo, ¿de acuerdo? Es amargo. Con las infusiones pasa lo mismo, son las más, iba a decir malas, pero la alboldo, el diente de león son muy amargas. Hay muchos laboratorios dietéticos que han hecho extractos de estas plantas muy bien arreglados para que estén ricos. Yo lo recomiendo. Si tenemos un caso de que ya está muy tocado el hígado, la planta que sí se puede usar sin contraindicación médica es el desmodio, ¿de acuerdo? El desmodium es la más suave que hay y no interfiere con problemas hepáticos, ¿de acuerdo? Ya lo he puesto ahí, para acción suave, desmodio. Para pérdida de peso, aumentar calorías, y para fiebre a nivel alimentario lo único que podemos hacer es asegurar una correcta hidratación, como con los niños pequeños. Beber, beber y beber. Esto, vale. Luego, ¿le he dado? No. Ahora, seguimos. Paracitosis, es decir, cuando este suplemento tiene demostrado, el NAC tiene, bueno, la NAC, la N-acetilcisteína, ha demostrado muy buenos resultados, la verdad. Hay que tener en cuenta que se encuentra por doquier, es proteica. Yo, por ejemplo, vi el caso de una mujer que había dejado de comer proteína animal. Estaba haciendo una alimentación bastante rara. Bueno, intentó como pasarse a un vegetarianismo no controlado, tenía policitemia vera y, bueno, fue restaurar el correcto aporte de proteína en el cuerpo, porque yo le pregunté, digo, ¿eres vegetariana? No, pero mira, no sé qué, porque tal, he dejado de comer esto. Fue restaurar el correcto aporte proteico del cuerpo y realmente mejoró, ¿de acuerdo? Para todos los problemas... Perdón. Ay,
Para todos los problemas de sangre, siempre el género la familia Allium, que es todo lo que sea ajo, cebolla, chalota, puerro, es muy, muy interesante. Hay unos extractos de ajo, ¿de acuerdo? Que esto en Japón es muy típico, tienen un ajo fermentado durante muchos años y sacan unos complementos que es que para la sangre son muy buenos, pero luego me aparecerá en otro sitio que no se puede tomar en determinado caso. Ahora lo busco. Lo tengo apuntado, creo. Anemia. Aumentar el hierro hemo, ¿de acuerdo? Significa que en estos casos yo no me la jugaría a comer cosas vegetales que tengan hierro. ¿Por qué? Salvo que lo haga muy, muy bien, que sería, si yo tomo lentejas que son ricas en hierro, pero es un hierro 3 que a mi cuerpo no le sirve porque mi cuerpo solo entiende el hierro 2, ¿de acuerdo? Tengo que acompañar siempre de un cítrico. O sea, un hierro vegetal sin algo ácido es un hierro no biodisponible. Tal cual entra, sale, no sirve. Si yo le pongo un alimento ácido que me permita hacer el cambio en intestino, hablo, de hierro 3 a hierro 2, sí podré absorber el hierro de esos alimentos. El fólico, del nombre fol, fulla, hojas, ¿de acuerdo? Todo lo que sean hojas verdes será rico en fólico. Y la vitamina B12, por norma, está en todos los alimentos de consumo animal. Personas veganas que no consuman alimentos proteicos tienen que estar sí o sí en esta enfermedad suplementadas con aminoácidos y con B12 y con omega 3, ¿de acuerdo? Sí o sí, no hay excepción, porque no permite tanto rango de libertad como en una persona pues, que no tiene ninguna patología. En estos casos hay que suplementar. Para todo lo que sería plaquetas bajas interesa, al contrario, si yo tengo una baja capacidad de coagulación, alimentos ricos en vitamina K. Remolacha, repollo, todo esto que veis aquí a continuación es muy rico en vitamina K. Funciona tan bien que las personas medicadas con síndrome les dan esta lista para que no lo tomen. Literalmente, hay una medicación que se da mucho aquí que es un anticoagulante, ¿de acuerdo? Y les dicen, y esto no lo podéis tomar porque esto favorece las plaquetas. Entonces, les dan esta lista cuando los medican y no pueden tomar esos alimentos, ¿de acuerdo? Y obviamente la vitamina E que no hace falta tomarla suplementada. El aceite de oliva virgen extra tiene muchísima vitamina E, muchísima. O sea, es que está dentro, es como un suplemento. De hecho, en Estados Unidos lo he visto encapsulado, como si fuera un suplemento en perlas, el aceite de oliva virgen extra que aquí ponemos en las ensaladas. O sea, que se puede consumir normal, no hay que encapsularlo, ¿de acuerdo? Para todo el tema trombosis, obviamente aquí es todo lo contrario. Aquí me interesa subir más las cumarinas, que son los alimentos cítricos. Aquí me interesa subir los omega 3, que son los poliinsaturados, bajar los saturados y las grasas trans. Para inflamación crónica aplica la diapositiva de antes, ¿de acuerdo? Que sería pues, los ácidos, vemos a lo mismo. Más grasas antiinflamatorias, menos grasas inflamatorias, bajo índice glucémico, alimentación alcalinizante o basificante que se consigue simplemente comiendo muchos vegetales crudos, ¿de acuerdo? Artralgias, lo que habíamos dicho, cúrcuma asociada a pimienta, vasculopatías, una mejor calidad de los tejidos, siempre es vitamina A y E. Aquí está lo del ajo, sabía que lo había puesto. Están contraindicados en pacientes con inmunosupresores o antirretrovirales, ¿de acuerdo? Porque realmente, bueno, es lo que os decía, tiene más eficacia, de hecho es que en Japón es muy típico este tipo de suplemento. Entonces, aquí estaría totalmente desaconsejado. Ahora, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale. Paso a lo que sería, aquí podéis preguntar vosotros, son las preguntas más habituales, ¿de acuerdo? Que, lo digo porque quizá os sentís representados, pero podéis preguntar luego, ¿de acuerdo? Que se han encontrado. Entonces, para hacernos una idea, estas son las inquietudes, ¿de acuerdo? Que desde la Asociación de Pacientes pues, se trasladaron a mi persona y me comentaron. Entonces, lo más habitual, de acuerdo, que es tratamiento nutricional coadyuvante en el tratamiento médico, dieta mediterránea, sí o sí, ¿de acuerdo? Es dieta mediterránea.
Pero sí que es verdad que repito que lo importante son abordajes personalizados, porque mucha gente, yo me lo encuentro mucho, por ejemplo, en cánceres que afectan a la posibilidad de alimentación de la persona, un colon, ubicados en la zona de cuello, etcétera, que se creen que comen, que hacen dieta mediterránea y legumbres solo una vez a la semana, pescado solo una vez a la semana, carne casi cada día. De hecho, a la que tú empiezas dices, vale, huevos muy pocos, y dices, bueno, haces el recuento de pescado, huevos y legumbres, y claro, y te sale tranquilamente entre 5 y 6 ingestas de carne a la semana. La carne no, ¿de acuerdo? Es decir, la carne tiene que ser carne de ave. ¿Qué quiere decir? La carne roja, que la gente se piensa que es ternera, buey, potro, cordero, la carne roja es carne de mamífero. Incluye al cerdo, incluye al conejo. Entonces, la carne blanca viene de aves. Pollo, pavo, perdiz, codorniz, pato, etc. Todo lo demás es carne roja, ¿de acuerdo? Entonces, las carnes rojas no tienen cabida en una alimentación antiinflamatoria. Porque que la dieta mediterránea ayuda, pero en estos casos que tenga una connotación antiinflamatoria, que es lo que os decía, que el omega 3 y el omega 6 estén en equilibrio, ayuda más. ¿Qué alimentos son más beneficiosos? Pues esto es todo lo que hemos ido comentando. Alimentos beneficiosos, los que me suban el omega 3, los que tengan un índice glucémico bajo. Perjudiciales, grasas saturadas, azucarados, carnes rojas, etc. Bueno, pronóstico, anemia, picores, etc. Aquí es un poquito, bueno, ya os lo comenté, hierro, fólico, B12, dieta antiinflamatoria, mediterránea. Para picores va muy bien el omega 7, la vitamina A, la vitamina E y el magnesio. Esto no falla. Vitamina A, E y magnesio, con una correcta dieta no hace falta suplementarlo. Omega 7 sí, de acuerdo que hay que suplementarlo. Alimentos con mucho hierro. A ver, no, realmente, ¿cómo afectan los alimentos con hierro? Realmente no es un tema, a veces, tomar más hierro no hace que el cuerpo produzca más células rojas, ¿de acuerdo? Yo no me obsesionaría con consumir alimentos más ricos en hierro. Normalmente esto tiene que venir regulado por el especialista y yo no incrementaría la ingesta. Lo que sí que siempre garantizaría que estamos llegando al mínimo necesario, porque suele haber déficit, ¿de acuerdo? Es decir, plantearse... No me he encontrado nunca con alguien que tenga un exceso de hierro por comer. Ojo, hay otra cosa que es la ferritina alta por el síndrome del buen comedor, ¿no? Que sería, se ven en obesidades, etcétera, pero alguien que, no sé, no es habitual. Entonces, esto me lo preguntaron, lo de las sartenes de hierro. No, de acuerdo, no supone... Es que ahora está muy de moda eliminar de casa las sartenes de teflón, ya lo debéis saber, porque no deja de ser un plástico a alta temperatura, y se han puesto muy de moda las sartenes de hierro o las de acero. Si sabemos cocinar con sartenes de hierro, perfecto. Es más complejo de lo que parece, tardan mucho en calentar, luego tienen cocción residual, es decir, tú apagas el fuego y el hierro está caliente media hora más. Se te sobrecuece el alimento, tiene que llevar unas agarraderas. ¿Es lo más saludable? Sí, el hierro y el acero es lo más saludable, pero bueno, hay que tener cierto manejo para hacer algo a la plancha rápido, una tortilla francesa. Bueno, pues ya requiere otro tipo de gestión, como con el acero, pero no es significativo, de acuerdo, pero sí aconsejo cocinar con hierro o acero en lugar de teflones o antiadherentes. ¿Qué más? Vale, dieta keto. Esto me lo han preguntado mucho y la del ayuno intermitente vamos a juntarlas. En dieta keto no hay evidencia científica, ¿de acuerdo?, en que funcione mejor o peor. En general, sí que es verdad que consumimos muchísimos hidratos de carbono, estamos sobrealimentados de hidratos de carbono, con lo cual no es interesante la dieta cetogénica porque a largo plazo carga mucho el hígado y a más largo plazo luego el riñón. Entonces, una dieta keto porque quiero perder peso para algo puntual, vale. Como sistema de vida, no, en absoluto. Y he visto más de un, por así decirlo,
influencer, entre comillas, que hace apología de la dieta keto, jamás de forma sostenida, jamás. Y además el hígado es sensible en esta enfermedad, con lo cual no, un no rotundo. En el ayuno intermitente, a ver, ¿qué es lo saludable? Lo saludable es un ayuno de 12 horas diario, que es el ayuno nocturno. Es muy fácil, ceno a las 8, desayuno a las 8. Ceno a las 7, desayuno a las 7. Las 12 horas de ayuno nocturno sí que son muy necesarias, ¿de acuerdo?, para la regulación del cuerpo. Es preferible que sean por la noche, porque es cuando el cuerpo hace su reparación celular, sobre todo el hígado, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que he leído hace poco estudios en alimentación oncológica que dicen que los ayunos largos generan, ¿cómo lo diríamos?, activan determinados genes de eliminación de células indeseables y suplantación de células como nuevas, ¿no? Células más como un sistema de reciclaje, ¿de acuerdo? Un ayuno largo hace que las células menos funcionales se retiren y se generen células nuevas. Esto está cogido con pinzas. De hecho, el otro día hablaba con una oncóloga de Hospital del Mar que dice: es muy prometedor el estudio, pero no se puede afirmar nada todavía, nada. Entonces, hace falta verlo un poquito más, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Pero sí que es verdad que si empezamos por hacer un buen ayuno nocturno de 12 horas, que aquí en este país no se hace porque cenamos muy tarde, tenemos un horario muy dilatado, ya le estamos dando al cuerpo mucho. Si podemos cenar a las 7 o a las 8 y desayunar 12 horas más tarde y no picotear antes de irme a dormir o escapadas nocturnas a la nevera, ahí hay un reposo digestivo y de todos los sistemas muy bueno. También me preguntaron por la dieta antihistamínica. No, porque no va por ahí, ¿de acuerdo? No es una urticaria, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces no volvemos a lo mismo. Omega 7, vitamina A, vitamina E y magnesio. No tiene ningún tipo de ayuda. Luego, ¿qué más? Complementos, os los he ido cantando, los tenéis en las diapos, ¿de acuerdo? Para cansancio, tirosina es con el que yo he visto, tirosina, ojo, combinada sobre todo, tirosina, colina, inositol, estos tres, que hay suplementos creados que lo llevan, he notado mucho cambio, realmente. El paciente te lo dice y dice: ostras, ojo, no es la mejoría absoluta, pero tengo más energía, ¿no? Que eso ya se agradece. Suplementos naturales, los que os he comentado, colágeno, no hay evidencia científica, ¿de acuerdo?, de que el colágeno pueda llegar a incidir en la piel o el picor, etcétera. No, realmente. O sea, el colágeno no tiene evidencia. Y vitaminas, los que hemos comentado. Cúrcuma y ajo, sí, realmente es lo que os he comentado. Todo lo que lleve mezclas de cúrcuma y pimienta o el quiolic de ajo, por ejemplo, es súper interesante, salvo en el caso de la leucemia. Y ya estaría, que ya eran muchas preguntas, ¿de acuerdo? Igualmente, por si hay alguna pregunta concreta, lo ideal sería verbalizar aquí si tenéis dudas para que todos podamos nutrirnos de la aportación, pero algo más concreto, o si necesitáis asesoramiento, pues aquí tenéis mi correo, ¿de acuerdo? Y en mi página web tengo como 400 recetas publicadas por si queréis cambiar un poco vuestro estilo de vida a nivel alimentario. Así que nada, pues muchas gracias por la atención y adelante, abro turno de preguntas para quien tenga dudas de cualquier tipo. Carla. Ay. Yo sí que tengo una pregunta. Vale, sí. Estoy cansada. La leche. ¿Se supone que la leche es irritante a nivel de los intestinos? ¿Es un mito o es realidad? Porque si suele ser irritante, la tenemos como un alimento que sí se tiene que tomar. Entonces habría como una contradicción, ¿no?, aquí. Yo la leche de vaca, pasada la etapa de crecimiento, la suelo retirar. Es un alimento, de entrada somos una población,
Ojo, hablando de dieta mediterránea, los mediterráneos somos bastante intolerantes a la lactosa comparado con el norte de Europa. Solo con cruzar los Pirineos hay menor intolerancia a la lactosa, con lo cual, inventos tipo, me sienta mal la leche, me compro leche sin lactosa, no. O sea, si tu cuerpo te dice que no digieres la leche, no hagas inventos. Punto 1. 2. No soy muy fan, hay que tener en cuenta que como mamíferos solo tomamos leche en periodo de crecimiento, con lo cual cuando dejamos de crecer para mí es un sinsentido tomar leche. Y te dicen, ay, pero el calcio y la vitamina D. Es mentira, la leche está suplementada en calcio y en vitamina D. No tiene tanto calcio ni tanta vitamina D, menos aún, ¿por qué? Por las macrogranjas, es decir, hablamos de vacas que comen pienso. Todos esos beneficios de la grasa de los lácteos son en animales de pasto. Pasto, ya me dirás cuál, es decir, son piensos y vacas sedentarias. Si podemos acceder a una leche ecológica, aún te diría, pero yo me pasaría a una leche vegetal de bajo índice glucémico, es decir, nada de leches de arroz, esas mezclas dulzonas que la gente dice, ay, es que está mucho más rica. Sospecha si está tan dulce. Una leche de avena sin azúcar, una leche de almendra. Almendra y avena para mí son las mejores a nivel de leche vegetal y siempre enriquecidas, en calcio, en vitamina D, A, podéis encontrar, etcétera. Pero sí, yo lo he visto en muchos tipos de, ya saliéndome de este tipo de problemas de salud. La leche me genera problemas a nivel del manejo de pacientes, es decir, muchos problemas. Quitamos a veces los yogures y los cambiamos por cabra u oveja porque son proteínas menos inflamatorias que las de la leche de vaca. De hecho, la leche de cabra, si analizamos su aminograma, se parece más a la leche humana que no a la leche de vaca. El problema es que la cabra no es tan rentable. Hace poca leche la pobre cabra, entonces hay poca leche de cabra. Y también han hablado sobre la leche de yegua. Sí. Esto lo he visto más en la de yegua y la de burra, lo he visto en otro tipo de, bueno, como os he dicho, lo que más pues alimentación oncológica, en otros tipos de cánceres sí que incluso el calostro bovino. Yo personalmente no hay evidencia científica, entonces no me lleva a pensar que la leche de un mamífero sea mucho mejor que la de otro mamífero. O sea, yo a nivel químico le veo muchas similitudes. Tampoco aconsejaría lo que decíamos que la cabra es interesante en yogures, por ejemplo, sí, porque tiene muchísimo calcio, pero recordemos que tiene mucha más grasa saturada. Entonces, cualquier leche de mamífero en su versión entera nos va a subir mucho el componente omega 6 de la dieta. Entonces, para mí no es interesante tampoco. ¿Kéfir de oveja o de...? Ahí sí, kéfir de oveja y kéfir de cabra es lo que decíamos de los probióticos, todos los alimentos fermentados, incluso kimchi, ¿cómo se llama? El kombucha, los kéfirs, todos, absolutamente todos, pero siempre cabra u oveja, que tradicionalmente eran de cabra u oveja, no eran de vaca, pero volvemos a lo mismo, la vaca es muy rentable, es muy productora de leche y hacen lo mismo, pero cabra y oveja indiscutiblemente. Tengo una duda en la carne roja. Sí. Carne roja, eliminarla completamente, ¿por qué lo pregunto? Porque a veces la carne roja se pone como la fuente de muchos nutrientes que son difíciles de obtener en otros sitios. E incluso en hierro, has puesto hierro como una fuente de hierro es la carne roja, cuando hemos dicho por otros sitios que no debemos tomarla. Es decir, para mí es cuál es la dosificación o la cantidad de carne roja, si hay un óptimo o simplemente la tenemos que eliminar. Porque claro, hay otro tipo de beneficios de la carne roja que es muy denso a nivel nutricional en muchos aportes, pero sí que es cierto que, bueno, pues... Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces, esa es mi duda siempre. ¿Qué hago con la carne roja? ¿La elimino completamente o me puedo comer un chuleto? A ver,
honestamente, ¿de acuerdo? Os digo lo que los estudios refieren es eliminarla por completo. Pero la carne roja es consumida mal. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo, y lo podéis ver, un entrecot con toda la grasa que tiene, es decir, o el cabrito. El cabrito es el cordero es carne roja, pero es absolutamente graso. Es decir, siempre que yo pueda optar a carne roja magra, ¿de acuerdo? Suena mal, pero la carne de caballo es excelente en este aspecto. Es muy baja en grasas, es muy rica en hierro, es muy oscura. La de buey también. Esas piezas de la vaca que vemos, de la ternera, perdón, tan grasas, no es interesante. Entonces, carne roja siempre, es decir, si la carne roja sabemos que es prooxidante, tiene que ir acompañada siempre de una buena ensalada. Una buena ensalada con muchos colorines, que cada colorín es un antioxidante, y después una carne roja para mí es correcto, ¿de acuerdo? Una carne roja baja en grasas. Eso por un lado. O, por ejemplo, no solo la carne roja mejora, o sea, esto por un lado. Luego, no solo la pieza, que decíamos hay carnes rojas más magras y otras no tan magras, como va a ser algo más ocasional de consumo, pero para mí es muy interesante en las MPN, yo te diría que aquí hay que gastárselas un poco y coger carne roja ecológica. Un animal que haya comido pasto, hierba y que haya caminado para obtener ese pasto. Es que si lo viéramos, es como si, vamos a hacerlo, es un poco feo, pero si tú tuvieras es un poco fuerte lo que diré, si tú tuvieras que ser caníbal, ¿qué cogerías? ¿Al obeso sedentario medio enfermo o a la persona sana con buena masa muscular, etcétera? ¿Quién te comerías? El que corra menos. No. Pues te sale, ya, pero no te sale a cuenta. Tendrías que comerte al que tuviera una mejor musculatura, porque lo que buscamos en la carne, la grasa de la carne roja no tiene hierro y es inflamatoria. Entonces, un animal que haya caminado y haya comido pasto tiene una carne roja de calidad. Un animal sedentario, obeso y a duras penas ha visto la luz del sol, no es interesante comerse ese perfil de animal. Entonces, por eso digo, carne roja ecológica que garantiza que ha comido pasto, ¿de acuerdo? Animales o piezas bajas en grasa y acompañadas de una ensalada. Y como frecuencia, si la pieza de carne es correcta, yo una vez cada 10 días la veo bien. Pero, repito, intentar que sea carne roja de buena calidad. Y nunca comprar hamburguesas ni carne picada, porque es lo peor que podéis hacer. O sea, si no, no. O sea, si se tiene que picar algo y tú te quieres hacer hamburguesas, tú te compras la pieza magra, buena, y la picas en tu casa. Pero no, porque normalmente tienen grasa añadida. Es decir, una hamburguesa no es la pieza picada, añaden grasa y la pican para que sea más jugosa. Y es lo que dicen, ¡ay, qué rica está! Sospecha. Entonces, ese sería, no sé si he contestado, ¿sí? Vale. Esa sería un poquito mi manera de verlo de la carne roja. Pese a que en las guías se aconseja cero consumo, yo creo que en este contexto sí que es necesaria y es muy interesante. Es un hierro de muy buena calidad, pero con un antioxidante como la ensalada. Hola, buenos días. Yo quería saber si puedes dar algún consejo específico para niños y niñas con MPN. Sobre todo, por ejemplo, estaba escuchando a mi hija, sí. Tiene 9 años y tiene policitemia vera y tiene picor. Y yo había leído esto del magnesio, pero digo, no sé, porque pesa 30 kilos. Entonces me imagino que a la hora de suplementar, pues habrá que tener cuidado. Hay que adaptarlo, sí. Y después también un poco, pues claro, las transgresiones dietéticas en los niños. Ya. O sea, aparte que, claro, quieres que tengan una infancia normal, ¿no? Que tampoco, o sea, que se sientan integrados o que estén... entonces, no sé si nos puedes dar algún consejo específico a las madres que estamos aquí. Vale, a ver, yo entiendo perfectamente lo de la integración en la infancia, pero hay que tener en cuenta que en un contexto de alimentación saludable el azúcar no tiene que entrar en casa con niños. Me refiero,
quizás yo soy un poco exagerada, pero mis hijos no comen azúcar en casa. O sea, el azúcar viene de la fruta. Y si hago tortitas es con un plátano chafado. Y si hago bizcochos es con magdalena, por Dios. Manzana triturada que endulza. Es decir, y comen magdalenas, comen bizcochos, comen crepes y comen tortitas. Pero siempre uso fruta. Con lo cual, esos picos de insulina no es interesante, es que de hecho los niños que consumen mucho azúcar, salvo que tengan una genética muy potente, suele restar talla, ¿de acuerdo? O sea que no es interesante en absoluto. Lácteos sí, obviamente, es lo que decíamos, está en pleno crecimiento, pero vuelvo a lo mismo. Yo aquí me iría a una... Si toma leche de vaca ecológica, o sea, leche de vaca ecológica que se encuentra hoy en día en cualquier supermercado y de hecho sigue siendo más barata que la leche vegetal. Leches vegetales en niños, salvo una intolerancia, tampoco, porque si hubiera una intolerancia a la lactosa, aquí sí que aconsejaría leche sin lactosa, ¿de acuerdo? Para todo el tema del magnesio o suplementación, a ver, si son niños que comen suficientes hojas verdes, el magnesio es un pigmento, es un mineral que se asocia al verde porque en cada molécula de clorofila hay un magnesio en el centro. Siempre que coman cosas verdes, habrá magnesio, siempre que coman brócoli, espinacas, etc. Y no importa la manera de cocer porque es un mineral, no se degrada como un ácido graso o una vitamina hidrosoluble. Entonces, si come suficientes vegetales verdes, adelante. También van muy bien a los, bueno, sé que parece un poco raro, los baños de avena, no sé si te lo han contado, literal, agua caliente, echas avena en la agua muy caliente, echas en la bañera, echas avena, dejas que se enfríe, obviamente no es no meterla nunca con agua muy caliente porque es peor para la sensación de picor, y cuando ya esté templada, que se meta dentro, literalmente. La avena tiene mucho magnesio y además hace como una película muy buena en la piel, no hay que lavarla, luego, es decir, simplemente aclarar con esto, también aplica a adultos, perdón, simplemente aclarar la piel luego y ya, o sea, que no se vaya con los copos de avena pegados, quiero decir, y eso les va muy bien si lo hacemos a última hora del día, porque normalmente cuanto más les pica es a la noche o si sudan, etc. Y lo de los omegas yo suplementaría. Sí, o sea, yo suplemento a mis hijos, o sea, en omega, pero más que nada porque no les gusta el pescado azul en niños pequeños, háblales de anchoa, háblales de boquerón y de caballa, al menos los míos es que ya te hacen sí, lo siento, sí, es como, y lo detectan, a veces ahí muy mezclados, sobre todo mi hija es como, ya te hace la cara de asco y entonces, bueno, pues yo les doy, para niños no son cápsulas, son en jarabe, ¿de acuerdo? Y está muy bien porque te dice la dosis en función. Entonces, es un omega que suele ir con DHA porque es muy bueno para el desarrollo cerebral también a esta edad. Y no obstante, si queréis, madres que estéis aquí, como los niños es un tema más sensible, ponerme un correo y os envío los enlaces, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo, que no recuerdo la marca, tengo que mirarlo, pero ya son extracciones, espérate que es más complicado. En niños, el omega 3 está desodorizado y saborizado, porque tú te tomas una perla de omega 3 y si no te la tomas lo primero o bien tomada, el reflujo de pescado es importante. Entonces, en niños, decirle que se tomen eso encima sin cápsula, con el sabor del pescado en la boca, suelen estar desodorizados, les quitan el sabor y les ponen como extracto de limón, etcétera. Niños así, bueno, que son más finos de paladar, te lo van a decir que bueno no está, pero bueno, para adentro. Y no sé, ¿qué más te decía? Pues esto, fuera azúcares, alimentación muy rica en vegetales verdes, incluso puedes triturar espinacas y hacer crepes y luego les metes dentro lo que tú quieras. Y alimentación antiinflamatoria igual, es que nada de grasas saturadas en casa tampoco, es decir, lo normal, la que venga del huevo. Carne roja yo en niños una vez por semana la aconsejo, eso sí que es verdad, perdón. En niños una vez por semana, en adulto diría quincenal, en este caso digo cada 10 días. Y ahora estoy tirando un poco de archivo, no me acuerdo de nada más
Así, siempre que coman y puedan y les sienten bien los alimentos integrales, tendrán más minerales. Acordémonos que lo integral es más rico en minerales, pero no abusar porque son intestinos más fácilmente irritables. Y legumbre, mucha legumbre. Legumbre con todo. La legumbre tiene mucho magnesio también, pues incluso, ¿qué te digo? Es que, verdura salteada, unos guisantes. Macarrones, unos garbanzos dentro de los macarrones. Bueno, esto en Italia, por ejemplo, combinan pasta con legumbre. Siempre que puedas, pon legumbres para ahí sueltas en todas partes. O si haces cremas de verdura, mete legumbre y tritura también. Es una manera de enriquecer en minerales muy buena. No se me ocurre ya nada más. No sé si te he podido ayudar un poco. ¿Sí? Vale. Bueno, os tomo la palabra. Gracias. De acuerdo. Un placer. Gracias. Creo que para las mamis, si tenemos... Uy, este micro va mal. Para las mamis, que me incluyo, creo que si tenemos más dudas nos podemos dirigir en privado para luego compartirlo. Sí, ¿vale? porque el peso es lo que decía, y pues, no es lo mismo 30 que 15 kilos, entonces aquí sí que hay que vigilar, o con el omega también hay que vigilar, no pueden tomar, tiene que tener más DHA que omega 3, que EPA, por ejemplo, pero los de niños ya están bien hechos, pero yo, no me cuesta nada, os digo, pero es que ahora mismo no quiero tirar de memoria y decir uno que no sea, por si hay distintos casos, etcétera, no me la juego.